Se renueva y se transforma. Devocional 19 de junio, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, conforme a. Cada uno de nosotros podemos ver las cosas desde la perspectiva humana y caminar en esa misma perspectiva. Pero no se puede agradar a Dios, porque la mente puesta en la carne es muerte, porque es una mente hostil a Dios, aunque hable de Dios, pensando andar en Dios, todo por la vulnerabilidad humana al pecado, donde en su vida cotidiana demuestra estar dominado por los dictados y deseos de la naturaleza humana, pero no está dominado por el amor de Dios. Un caminar en áreas de pecado, sin el Padre y el Hijo, reflejando resentimiento, amargura, odio, envidia, contienda y todo aquello que las Escrituras muestran como pecado. Al evaluar nuestro caminar, debemos encontrar que hubo un tiempo en que estuvimos a merced de nuestra propia naturaleza, derrotado, frustrado y condenado. Pero cuando Cristo entró en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo inundó nuestra vida. Todo porque entendimos que Jesús vino a este mundo y anduvo en una vida perfecta de obediencia. Y así como antes estuvimos como Adán en el pecado, ahora en Cristo Jesús estamos involucrados en la perfección de Jesús, porque en Él llegó la obediencia. Porque gracias al sacrificio de Jesús se abre para los que estamos en Él una vida ya no dominada por la carne, ahora es una vida dominada por el Espíritu. Pero debemos entender bien, en ninguna parte dice sin errores, sin fracasos, sin fallas. Aún en este cuerpo no podemos negar errores, fracasos, fallas, aunque no sufrimos condenación, sí sufrimos las consecuencias de nuestras palabras, acciones y decisiones. Y la Biblia ofrece la buena nueva de la salvación, pero también presenta la mala nueva de la condenación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso muchos están en condenación y son por naturaleza hijos de ira, estando bajo el control del príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. A causa del pecado, todo el resto de la creación fue sujetada a vanidad y gime y aún sufre dolores de parto hasta ahora. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a ella, para que sus obras no sean expuestas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La justificación por la fe en Jesucristo y la salvación solo se puede obtener a través de la gracia de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz nos libera del pecado y de la muerte, y esto nos permite vivir en una nueva vida de libertad. Gracias a Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos sentimos condenados porque el enemigo usa la culpa pasada y los fracasos presentes para hacernos cuestionar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra seguridad debe centrarse en Cristo, no en nuestro desempeño, porque nuestra propia conciencia nos recuerda la culpa. Los conocidos y amigos no cristianos nos señalarán nuestras inconsistencias. Los recuerdos pasados de cómo vivimos pueden perseguirnos. Disfunciones personales como la vergüenza, la baja autoestima o las compulsiones nos harán tropezar. La perfección de la ley mostrará lo imperfectos que somos. Podemos permitir que el ejemplo perfecto de Cristo desanime nuestros esfuerzos en lugar de alentar nuestra confianza. Las comparaciones malsanas con otros creyentes nos harán sentir inadecuados. Jesús dijo: les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, porque hemos sido justificados por la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora no vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cada uno de nosotros como creyentes seremos juzgados por nuestra fidelidad a Cristo, seremos juzgados por nuestra responsabilidad, por el buen uso que se haga de los dones espirituales para Cristo, por la diligencia con la que realmente sirvamos a Cristo en la obra de Dios. Cada uno de nosotros como verdaderos creyentes estamos en Cristo de manera viva y participativa. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembros de él, donde incorporarnos a Cristo significa en la práctica incorporarnos a la iglesia, donde la iglesia es el organismo social que forma el cuerpo terrenal de Cristo, y ahora estar en la iglesia, incorporado a ella, por el bautismo como cristianos estamos en Cristo mismo, porque somos bautizados en un solo cuerpo que es la iglesia. Nadie es una isla, y desde el principio Dios añadió a la iglesia a los que iban siendo salvos. Por tanto, quien no está en la iglesia tampoco es salvo, dice la Escritura. Cristo dio su sangre por la iglesia. Si los hombres pueden verdaderamente salvarse sin la iglesia por la que Jesús derramó su sangre, entonces la muerte de Cristo en el Calvario se reduce a inutilidad. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios
en unidad con los hermanos de la fe. Por eso somos desafiados una y otra vez por las Escrituras a comportarnos de una manera coherente con nuestra nueva posición de justicia en Cristo, acorde a nuestra identidad en Cristo, andando por el Espíritu. Porque cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos identifica tan estrechamente con su Hijo que nos da crédito por la vida justa y sin pecado de Jesús y acepta la muerte de Jesús como pago por nuestro pecado, el cual se merece la muerte. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, porque la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos capacita para obedecer la voluntad de Dios y vivir en libertad y victoria sobre el pecado. Ahora podemos obedecer los mandamientos de Dios, no por obligación, sino por amor a Él y a la vida que nos ha sido dada. La persona que se cree justa por sus propios medios busca perfeccionar su personalidad. La persona verdaderamente justa y recta busca conocer al Señor. Entendamos que el Señor Jesús era lleno con la plenitud del Espíritu de Dios. El Padre moró en Jesús. El carácter de Jesús era excelente, habiendo estado con el Padre desde el principio aquí en la tierra. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Por eso cada minuto de cada día debemos vivirlo en la presencia del Señor, viéndolo a Él para cada aspecto de la vida, dejando actuar al Espíritu Santo que nos guiará punto por punto hasta quitar totalmente de nuestra personalidad todo lo que no es agradable a Dios, quitando toda mundanadería y el amor a las cosas materiales de este mundo, quitando el pecado que habita en nuestra carne, quitando el actuar de la voluntad propia para poder andar en la voluntad de Dios, donde estas tres áreas, la mundanadería, la lujuria de la carne y la voluntad propia, deben ser tratadas rigurosamente hasta que estén totalmente fuera de nuestra personalidad, porque las tres son forma de idolatría y ningún soldado de Cristo debemos enredarnos con el mundo. La Iglesia nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Quien quiera que sea amigo del mundo es enemigo de Dios. Lo triste es que muchas veces se sigue involucrados, suponiendo que Dios ha cambiado de parecer. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos llegar a ser tan obvios para los que nos rodean que no somos uno de ellos. Somos diferentes. Pertenecemos al Señor Jesús. No somos hipócritas. Genuinamente estamos caminando en el Señor e invitando a quien quiera unírsenos. Evaluemos si estamos mostrando al mundo la profundidad de la realidad espiritual que existe en el Señor Jesús. En el Señor Jesús hay profundidad verdadera, maravillas verdaderas, belleza verdadera y una gloria conduce a otra. Mundo sin fin. Nosotros los cristianos podemos escoger salir del mundo y Dios nos ayudará a hacerlo con razonamiento y de forma práctica. Ante esto, evalúa hoy conforme a Papito Dios. Gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Padre amado, vemos, Señor, tu amor, vemos la obra de Cristo, vemos la obra del Espíritu Santo en cada una de nosotros. Por eso, Padre misericordioso, hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque cada día entendemos, Señor Padre misericordioso, de dónde nos sacaste y a dónde nos llevas, Padre bondadoso. Gracias, Papito Dios, porque hoy en esa identidad en ti, Padre misericordioso, somos hermanos de Cristo, somos guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso, Padre bueno, hoy, Padre misericordioso, queremos ser más conformados hacia Cristo, Señor Padre misericordioso, menguar para que Cristo crezca, Señor, cada día más en nosotros, Padre misericordioso, caminando firmes, Señor Padre Santo, de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo, a la luz de la palabra. Por eso, gracias, Padre bueno, por todo lo que has hecho, Señor Padre misericordioso, pero también gracias por hacernos entender, Señor, ese trabajo que aún tenemos, Señor, con el mundo que nos rodea. Por eso, Padre bueno, gracias, Señor, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy conforme a. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar conforme a. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.